Iglesia Evangélica de la Fe Apostólica, el nombre revelado en Cristo Jesús, en El Salvador, Centroamérica, compartiendo las grandes verdades, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Así que sean bienvenidos todos en nombre del Señor Jesús. Les invito a que se pongan en pie. Vamos a meditar en el pasaje de la palabra de Dios en el libro de Génesis, hermano. Génesis capítulo 37 y verso 5. Del 5 al 11 vamos a leer. Es fácil porque Génesis es el primer libro, solo te buscar el capítulo 37. 37:5 dice así en el nombre del Señor Jesús. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros o señorarás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Amén. La palabra de Dios, hermanos, nos enseña lo que ha sucedido a través de todos los tiempos y siempre en la humanidad. Y como se trata de que nosotros aprendamos, quedaron escritos estos acontecimientos para que nosotros veamos el por qué se dan las cosas y que aprendamos y cuál es la forma correcta de actuar en cuanto a estos sucesos. Ya que está escrito, hermanos, el apóstol Pablo a los Corintios le escribió, pero haciendo, hermanos, énfasis solamente en el paso del Mar Rojo, cuando el pueblo de Israel cruzó el Mar Rojo. Pero nosotros tomamos que todo, no solamente ese acontecimiento, sino que todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento es para nuestra enseñanza. Entonces, no solamente lo del paso del Mar Rojo, en cuanto a lo que dice Pablo acerca de las cosas que ellos codiciaron cosas malas. Bien rara la forma como se expresa. Bueno, en la Reina Valera se expresa que ellos les acontecieron esas cosas porque codiciaron cosas malas. Como que da a entender que sí podemos codiciar cosas buenas. Entonces, hermano, ahí es donde él habla de que lo que se escribió fue para nuestra enseñanza. Entonces, de igual manera, toda la palabra de Dios, nosotros sabemos, aunque no dijera un pasaje de esta manera, que lo que está en el antiguo tiempo es para nuestra enseñanza, pero sí lo es porque es palabra de Dios. Entonces nosotros vemos aquí, hermanos, el caso de José, un joven, hermanos, que él no hacía mal a sus hermanos. No hacía mal a sus hermanos, mucho menos a sus padres. Y siendo un muchacho,
el más joven de todos en ese tiempo, se metía en problemas, pero involuntariamente, solamente por su forma de ser, solamente porque el Señor lo había hecho especial. Solo por eso ya era problema, sin haber crecido, sin tener hogar, sin tener esposa, sin tener hijos. Y pregunto yo, ¿nosotros tenemos problemas? El soltero tiene problemas, el casado tiene problemas, el viudo, la viuda tiene problemas, el anciano que ya no tiene hogar, ya no tiene hijos, el niñito quedó solo, tiene problemas todo el tiempo vamos a tener. Toda la etapa de nuestra vida va a haber problemas. Así dijo Job, que así como las chispas se levantan del polvo, así el hombre ha nacido para la aflicción. Así dice el libro de Job. Pero nosotros no quisiéramos tener problemas. Y quisiéramos cumplir lo que dice allá Josué 1:8, 1:9. Esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas, y todo lo que hagas prosperará. Todo te va a salir bien. Nosotros así quisiéramos. Por mucho que nos sometamos al Señor, nosotros quisiéramos salir bien en todo. Así quisiéramos nosotros salir bien en todo. Cuando vamos al trabajo, cuando regresamos del trabajo, cuando llegamos a la casa, cuando nos acostamos, cuando nos levantamos, y que todo nos salga perfecto, y que todo sea de bendición y de alegría. Nosotros así quisiéramos, pero no se puede. No se puede, ¿sabe por qué? Máximo porque somos hijos de Dios. Bueno, si somos hijos de Dios, entonces sí tendré que salirnos todo a la perfección, al 100%. No, porque recordemos, tenemos un adversario. Tenemos al enemigo, a Satanás. ¿Verdad? Que si él, figúrese usted lo que yo les estoy explicando. Si él, hermanos, no se siente bien con el Señor, si él es enemigo de Dios, y si él sabe lo que le espera al final de la historia, solo el lago de fuego, ¿cree que va a estar contento? Entonces, él viene y como no le puede hacer nada al Señor, porque lo probó cuando el Señor se manifestó en carne también. Cuando Dios se manifestó en carne, quiso destruirlo, quiso, hermanos, dominarlo, quiso darle órdenes, quiso vencerlo, pero ni aún así pudo. Entonces, él se vuelve su enojo, su ira, su furia contra los hijos de Dios. Y ahí el detalle, porque nosotros, aunque querramos, oremos, ayunemos, andemos lo más bonito que podamos, siempre va a haber problemas de diferente índole o diferente clase de problemas. Y muestra de ello, para ir más rápido, tenemos el caso de Job, que dice que como él no había en ese tiempo, puede ser que después hubieron más parecidos, pero dice que en ese tiempo no había otro hombre como él en toda la tierra, que era recto, justo, temeroso y apartado del mal. O sea, era un hombre perfecto. Pero sin embargo, llegó un momento, hermanos, en que aquella barrera, miren, aquel muro de fuego que había en la casa de Job, que lo protegía, se le fue quitado ese cerco. Y hubieron problemas, angustia y tribulación fuerte que tuvo Job. Así vemos nosotros que es la vida del hombre. ¿Quién lo ha sufrido? Daniel sufrió aflicciones, Moisés también. Todos han sufrido los hijos de Dios. Los apóstoles, ¿cómo terminaron los apóstoles? A excepción de Juan. Juan es el único de los apóstoles que murió de vejez, en buena vejez. Hubo una amnistía en la persecución de la iglesia cuando llegó un emperador que publicó una amnistía, un perdón y cese a la persecución, y es ahí cuando sacaron a Juan
de la isla de Patmos. Lo sacaron donde estaban ahí, lo sacaron y él ya pudo reunirse con sus hermanos, los que habían quedado, y fue perdonada la vida. Pero los otros 11 terminaron cruelmente asesinados. Oiga, las columnas de la iglesia a la cual nosotros pertenecemos murieron cruelmente, espantosamente murieron, siendo siervos del Dios Altísimo y habiéndose aplicado de lleno a la obra del Señor, murieron horrendamente. No sé si me están entendiendo lo que pasa con los hijos de Dios. Problemitas, problemotas, y hasta terminar con su vida ofrendándola para el Señor. Terminaron sacrificados. Y por muy bien que le sirvieron al Señor, crucificados, alanceteados, decapitados, apedreados. Esteban, si Esteban era un diácono que estaba lleno del Espíritu de Dios, y mire cómo terminó, comenzando el trabajo, la carrera en la obra del Señor, jovencito, fue el primer diácono que pereció a piedras. ¿Cómo ven ustedes este panorama que estoy explicando ahora? ¿Verdad que se ve algo raro, extraño? Pero la palabra de Dios ya lo había, el Señor ya lo había anticipado a sus discípulos, que todos aquellos que se acercaran al Señor iban a sufrir por causa de su nombre. No los veo contentos y alegres y motivados. Todos sus hijos iban a sufrir por causa de su nombre. Y también dijo otra ocasión: si estas cosas se hicieron con el árbol verde, ¿qué no harán con el árbol seco? Entonces el Señor profetizó mucho acerca del padecimiento de sus hijos. Y aquí vemos nosotros, ¿y quién de nosotros no quiere sufrir? Nadie, ni yo, nada, de ninguna manera, de ninguna manera. Pero aquí vemos a un joven que él, sin hacer nada malo, así dice también la palabra, ¿qué mérito tenéis? ¿Qué recompensa vas a tener si os vituperan o hablan mal de ustedes y si hacen el mal? No van a tener recompensa buena. Van a hablar justamente y también pierden la vida eterna. Si ustedes los maltratan siendo malos, pero si ustedes haciendo cosas buenas hablan mal de ustedes, os calumnian y hasta los meten en la cárcel o les dan muerte, haciendo las cosas bien, van a tener recompensa en el cielo. Entonces José acá en esta ocasión se ve que él no había hecho mal, sin hacer nada de mal, solo por ser instrumento de Dios. Fíjense, solo por ser instrumento de Dios y hacer las cosas como al Señor le agradaba, él dice que le caía mal a sus 10 hermanos, a los mayores. Ya habían vivido la vida, tenían experiencia, habían disfrutado la vida de su juventud, ya eran adultos, es posible, hermano, y tenían, hermanos, envidia de su pequeño hermano, que no tenía bienes, no tenía riqueza, no tenía herencia, no tenía nada, pero ya sentían una molestia contra su joven hermano. Mire qué indiferencias se dan en los hogares. Qué indiferencia, qué problemas se dan. Y eso, ¿para qué contarlo más? Eso todo lo hemos pasado. Que pelean por el carro, que a él le compró un sorbete de chorro y a mí me dio una chalamusca, y que tiene preferencia, y que a él porque le compró una muñeca, a ella le compró una muñeca y a mí no, y a él lo quiere más. ¿Y para qué hablar más de los problemas hogareños cuando los niños van para arriba? Pleitos. Dice acá que soñó un sueño y él contó acerca de unos manojos que se inclinaban al manojo de él. Y dice que solo por ese sueño le aborrecieron más. Qué feo es eso, hermano. Sentir odio, sentir rencor, sentir, hermano, molestia, sentir envidia por su propio hermano. Pero ¿por qué dice le aborrecieron más?
Porque ya le aborrecían. ¿Pero por qué le aborrecían? Porque Jacob, su padre, le amaba más. Y porque le había hecho una túnica de diferentes colores, diversos colores. En otras versiones dice de mangas largas. Entonces, él era diferente a los demás en su vestimenta. Entonces, no solamente regaló de la túnica, sino que le daba regalitos, lo acariciaba y le dedicaba tiempo y lo sacaba quizás al campo. Entonces, él le dedicaba más tiempo. Entonces, por eso dice que le comenzaron a aborrecer. Era culpa de, hermano, ¿de quién era culpa que se veía esa atención, ese cariño, ese afecto, esos regalitos extras? ¿Que acaso se los pedía José a su padre? En esta ocasión, quien fue el culpable fue el padre por hacer esa preferencia en frente de todos los hijos adultos, mayores. ¿Tenía culpa que lo amara tanto Jacob a José? ¿José tenía culpa? No, si todos los hijos quieren ser amados de sus padres. Entonces, por eso, por esa actitud de Jacob para con José, fue que sus hermanos, sus hijos mayores empezaron a sentirse mal con su hijo menor, con el hijo menor de Jacob. No tenía culpa. Pero cuando dice, mire, porque le hizo una túnica de diversos colores, porque le amaba más, porque lo había tenido en su vejez. En su vejez. Quizás los últimos hijos se quieren más, porque se tienen en la vejez, cuando casi ya no hay fuerza. Así dice, por esa razón dice que le amaba más. Pero eso estaba bueno que lo amara bastante, que lo cuidara. Eso estaba bueno, pero sus hermanos no lo vieron bien. Y cuando José dice, yo soñé que había manojos. Aquí dice así, miren. Oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos, reinará sobre nosotros. Entonces, en esa ocasión de los manojos, se los cuenta a sus hermanos. Cuando habla de las estrellas, el sol y la luna, ya incluye a sus padres. Pero los dos sueños, él se los contó tal como el Señor se lo había mostrado. Y dice que sintieron envidia y lo aborrecieron más. Primero un sueño y después el otro sueño. Ya es demasiado. ¿Y qué te está pasando, José? Y sin tener nada. Lo aborrecían solo por lo que Dios estaba haciendo con él. Hermanos, solo por lo que Dios estaba haciendo con él. Esa enfermedad es terrible. La envidia. Dice el proverbista que la envidia es carcoma a los huesos. Pero el rostro apacible, el hombre manso, el hombre tranquilo, el hombre apacible, dice que es medicina. El que conserva la paz es medicina para su carne, pero la envidia es carcoma a sus huesos. Entonces, dice acá en el 11 y al final de todo el relato, cuando su padre, hasta su padre se sintió mal, dice que lo reprendió. ¿Cómo es eso, hijo, que tu madre, pero él se pone primero, en este caso Jacob se pone primero? ¿Cómo es eso, hijo? Miren, que yo y tu madre y tus hermanos vamos a postrarnos delante de ti. ¿Cómo es eso? Lo reprendió, se sintió también mal Jacob. ¿Y qué culpa tenía José de estar contando el sueño que el Señor le había mostrado? Entonces, mira, vemos nosotros, hermanos, que dice aquí en el 11: y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en eso. ¿Y en qué iba a venir a parar eso? Jacob no se esperaba que iban a pasar años para que aquello se cumpliese. Pero lo que está trazado de parte de Dios, hermano, para sus hijos, está trazado y nadie lo puede quitar. Así, hermano, se sienta mal a alguien o se sienta disgusto a alguien, pero lo que está trazado, lo que está, hermanos, proyectado por Dios, así va a ser. Cuando se trata de bendición, así va a ser. Pero eso tiene un costo, tiene sufrimientos.
La bendición de Dios se disfruta. Uno se deleita, pero tiene un costo, una lucha terrible. Luchar contra el egoísmo, luchar contra la envidia, luchar contra los desprecios, luchar contra todos aquellos que se sienten mal solamente por la bendición que Dios le ha dado. Por supuesto, dice aquí, veamos Eclesiastés 4:4, he visto asimismo que todo trabajo, he visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. ¿Qué es lo que despierta la envidia en el hombre? O los celos se traducen en ciertos pasajes. No es realmente la envidia así como es literalmente, sino que se traduce como celos. He visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obra despierta la envidia del hombre contra su prójimo. Toda excelencia de trabajo y de obras dice que despierta la envidia. Entonces, como actuaba José era perfecto. Como él se dirigía delante de Dios y delante de sus padres, andaba perfecto. Y por eso Dios, hermanos, desde antes de su nacimiento, ya venía sellado que iba a ser un gran gobernador y que iba a sustentar a muchas naciones, no solo a su familia. Entonces, desde nuestro nacimiento, el Señor ya nos tenía en su mente que nos iba a detener acá. Que nos iba a tener acá en esa gran bendición, en el camino que conduce a la vida eterna. Y eso es lo que no le agrada al adversario. Y por eso trata de incomodarlo. Oiga, hermano, por eso trata de incomodarlo o hacerle perder la paz de una o de otra manera, porque a él no le agrada que nosotros estemos en ese camino que lleva al lugar especial, al jardín del Edén, el lugar que él perdió y que ya no tiene derecho y no tiene oportunidad, y el hombre va para el nuevo Edén, cielo nuevo y tierra nueva. Entonces él no se siente bien que el Señor nos haya tomado según su misericordia. Él no se siente bien y por eso trata de desestabilizarlo, hacerle perder la paz. Mire, todo lo que dice que su padre meditaba en esas cosas, pero sus hermanos le aborrecían. Usted ya ha experimentado o ya ha visto que alguien lo aborrece. Si solo con la mirada uno se siente mal cuando alguien lo aborrece, ya no se diga si hay más cercanía o hay oportunidad. El que lo aborrece le tira una piedra a la puerta, le tira piedras al techo, le daña el carro, le tira una pedrada a su gato, a su perro. Si es posible, le manda a pegar a su hijo. El que lo aborrece trata de estarlo dañando de una y de otra forma. ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo? Para que usted y yo perdamos la paz. Para que usted y yo empecemos a desagradar a nuestro Dios, y ya no va a estar molesto solamente el enemigo con nosotros, sino que si actuamos mal, también Dios va a estar molesto con nosotros. Eso es lo que quiere, que nosotros quedemos en la ruina total. Por eso, cuando hubo la oportunidad de vengarse o de hacerle daño por aquel síntoma malo que tenían los hijos de Jacob, dice que planificaron algo, destruirle, desaparecerlo. Mire, hermano, cuando la envidia está en el corazón, la persona no se siente bien hasta que quiere desaparecerlo. ¿Por qué? Porque hace bien. Es que lo malo, hermano, solo el malo envidia lo malo, solo el malo envidia la maldad. Solo el malo, pero el bueno no va a andar envidiando cosas malas. Sin embargo, el malo se siente mal de las cosas buenas de los buenos. O sea, se siente mal por el bien ajeno. Se siente mal por el bien ajeno. Y si nosotros vemos esto, hermano, de grandes rasgos, no lo voy a hacer textual porque mucho tiempo.
Vemos el caso también, hermano, o sea, ese mal que está en el corazón de la persona. Pero ¿por qué será que está ese mal en el corazón? ¿Ha sentido usted envidia alguna vez? ¿Ha sentido envidia alguna vez? Haga memoria. Hay escalas de envidia, hay escalas. Algo suave, algo fuerte, algo desesperante, algo demasiado, hermanos, que lo lleva hasta actuar de la manera que actuaron los hermanos de José. Dice la palabra acá claramente que le sentían envidia, no dice egoísmo. Dice que le sentían envidia. ¿Por qué? Porque ellos no tenían caricias de sus padres. Dice que sentían envidia porque ellos no tenían túnicas igual como la que el padre le había hecho a su hijo menor, a su hermano menor. Dice que sentían envidia porque él se sentía como rey que iba a gobernar sobre ellos. O sea, la envidia es de ver en buen estado a su prójimo. Eso no es egoísmo, esa es envidia, es de ver lo que aquel tiene y él no lo tiene. Se siente mal. Esa es la envidia. De ver en buena posición al otro y que él no está, de lo que aquel tiene y él no lo tiene. Claramente, si esos son los pasos que ellos observaban. ¿Y por qué tenían envidia de José? Tenía túnicas, tenía mucho amor de parte de su padre, y el Señor estaba profetizando que iba a ser gobernante sobre ellos. ¿Y por qué no yo, que soy el mayor? Simeón me parece que era el mayor, y si yo soy el mayor, porque no voy a gobernar sobre mi familia, no que tú, el menor. O sea, porque tenía, sentían envidia. Y nosotros que tenemos en nuestras manos la vida eterna, ¿cree que el adversario va a estar contento con nosotros? Entonces, hermano, miren, Caín y Abel, aquella parejita, aquellos primeros hermanos, los dos dicen, primeramente dice la palabra que Caín ofreció lo mejor para el Señor. No dice Abel, de ahí dice y después Abel. Pero dice que el Señor recibió la ofrenda de Abel con agrado. Entonces Caín se sintió mal porque vio que la ofrenda de Abel era mejor, era acepta delante de Dios. ¿Y por qué causa le mató? Porque sintió envidia, le entró espíritu de homicida hasta que lo mató. Y no eso querían hacer los hermanos de José, pues matarlo. Dice un proverbio por ahí, ¿quién podrá estar? Dice que ¿quién podrá estar en pie delante de la envidia, frente a la envidia? Veamos por aquí otro textito, hermano. Ese es el caso de Caín. Ahora, en el caso de Saúl, primer libro de Samuel 18, 7 al 9. Primer libro de Samuel 18, 7 al 9. Veamos acá en el caso de Saúl. Saúl, hermanos, fue otro hombre que experimentó lo mismo que sentían los hermanos de José, lo mismo que sintió Caín. ¿Y quién era Saúl? Saúl era el rey de Israel. ¿Y quién era David? Un pastorcito de ovejas, un muchacho que ni tenía riquezas, era de la familia más pobre de Belén, de la familia más pobre de Belén. 18:7 del primer libro de Samuel. Miren cómo dice aquí, hermano. O sea, el valor que tienen, hermano, los hijos de Dios. Y cantaban las mujeres. Qué terrible es ese sentimiento, hermano. Ese sentimiento es fuerte. Hay rivalidades de parte del malo, de parte del que anda mal, de parte del que anda torcido. Siempre hay molestia, hay inquietud, no se siente bien. Pero ¿por qué cree usted que surge eso? La naturaleza humana está llena de muchas, dice obras de la carne. Del espíritu son frutos del espíritu. Y no hay frutos de la carne, sino que hay obras de la carne, según Gálatas 5:19.
Del Espíritu son frutos, pero de la carne dice que son obras. Todas esas obras de la carne, usted y yo vamos a pensar y creemos, y así es, que está en todos. Todo el mal que está en la carne está en todo, porque estamos hechos de la misma naturaleza. Todos estamos hechos de la misma naturaleza. Celos, envidia, pleitos, disensiones, rencores, herejías, de todo lo que está listado en la carta de los Efesios, el listado que está en la carta de los Gálatas, todo eso lo tiene la carne. Hermano, todo eso lo tiene la carne. Pero venidos al Señor, nosotros estamos obligados, venidos al Señor, estamos obligados a hacer morir lo terrenal en nosotros. O sea que nosotros, como hijos de Dios, aunque estemos en esta carne, tenemos que hacer morir lo terrenal para que todas esas cosas con las que antes nos deleitábamos o nos dábamos rienda suelta, o la carne nos dominaba, nosotros ya no nos dominen. Y aunque estemos en esta carne, el que era borracho ya no tiene deseos de beber, ya no busca, ya no lucha contra eso, porque ya hizo morir lo terrenal en él. El que era mujeriego ya no está viendo a las hermanas con cuál que la otra, porque ya hizo morir lo terrenal. O sea, así es como poco a poco el Hijo de Dios va haciendo morir lo terrenal y va agradando a Dios. Entonces, pero, ¿por qué cree usted que en el pueblo de Dios siempre se ha levantado ese espíritu de envidia? Supuestamente tiene que estar hecho cenizas, si es posible, no cadáver, hecho cenizas, toda la carnalidad del hombre, por falta del amor. Donde hay amor no hay envidia, y donde hay envidia no hay amor. Y así salte, así sueñe, así profetice, así predique, así se esfuerce, así evangelice, pero si tiene un corazón lleno de envidia, no hay amor. Y dijo el apóstol Pablo a los Corintios, que si él tuviese lenguas angelicales o tuviese tanta fe que trasladase un monte al fondo de la mar y no tiene amor, dice que no vale nada, es cero a la izquierda. Ese corazón tenía Caín, no había amor. Ese corazón tenían los hermanos de José, no tenían amor. Y como no había amor en su corazón, entonces hubo lugar a que le dieran, hermano, un espacito, hubo lugar para la envidia, o sea, los celos. Y aquí Saúl, miren, y Saúl por aquí, miren lo que sucedió con el caso de Saúl. Estamos hablando de Saúl y David. ¿Qué comparación del rey? Un hombre adulto con un muchacho joven. Dice así en el 7. Y cantaban las mujeres. Y cantaban las mujeres que danzaban. Y decían, Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. ¿Cómo lo oyen ustedes eso? ¿Lo entienden? Mire, aquellas mujeres hablaban fuerte y lo repetían, Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Y David y no andaba megáfono, no andaba bocina, pero como desde que salió del campo de batalla iban dándole alabanzas a David, llegaron hasta donde estaba Saúl, hermano, y Saúl oyendo. Veamos cómo sigue. Y se enojó Saúl en gran manera. Porque, ¿y de dónde venía David? De arrancarle la cabeza a Goliat, al enemigo de Israel, y toda la afrenta de Israel. ¿Venía a hacer algo bueno o algo malo? ¿Venía de hacer algo bueno o algo malo? Venía de hacer algo bueno. Venía de darle victoria al pueblo de Israel. Venía, hermano, de quitar la afrenta de Israel. Venía de quitarle lo propio de Israel. Pero ¿quién se sintió mal? El que ya no tenía el Espíritu de Dios. Dice que el Espíritu de Dios lo había abandonado a Saúl. Y sigue diciendo, y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó. O sea que si el Espíritu de Dios hubiese estado en Saúl, Saúl al ver la victoria que el Señor le había dado en manos de David, Saúl también hubiera celebrado, hijo mío, mi yerno querido, si me alegro cómo te entregó el Señor a ese enemigo. Él se hubiera regocijado también, pero como ya no estaba el Espíritu de Dios, ya no era el mismo cuerpo,
por eso se sintió mal. Cuando alguien se siente mal contra su prójimo o en contra de su hermano, no es el mismo espíritu. Y lo que el Señor nos dice en esta tarde es que cuando alguien siente envidia, no anda conforme al espíritu, sino que anda conforme a la carne. Así se crea quien se crea, anda conforme a la carne. Y dice que si nosotros vivimos conforme a la carne, ¿qué dice hermano Toñito? Moriréis, aunque no esté muerto todavía. Pero si nosotros andamos conforme a la carne disimuladamente, vamos a morir tarde o temprano. Si andamos cosas que no debemos de andar guardadas en nuestro corazón, así se crea más antigua la obra. Y no, Caín era el mayor, pues, y Abel era el menor. Caín era poderoso, hermanos, era un hombre valiente, era un cazador. No era cazador, él era agricultor. Caín, ¿verdad? Era el mayor, pero el menor agradó. Y de los 10 hermanos, de los 11 hermanos, Benjamín probablemente todavía no había nacido. De los hermanos de los patriarcas, el menor agradó a Dios y los mayores desagradaron al Señor. Y en este caso Saúl, siendo el rey de Israel, desagradó al Señor con su actitud. Ya era por varias veces, pero anteriormente había desobedecido al Señor. Por ser más viejo había desobedecido al Señor y desagradó al Señor con esa otra actitud. Y aquel muchacho inocente por el cual la virtud de Dios estaba con él, que derrotó al gigante, sintió envidia y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo a David: te dieron 10,000 y a mí 1,000. Todavía se lo encaró a David. Pues dice David: te están dando 10,000 de victoria, a mí solo 1,000. No le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Cuando alguien no ve con buenos ojos a su hermano, a su pariente, a su vecino, cuando alguien no ve con buenos ojos porque ha hecho bien, porque el Señor lo bendice, porque el Señor lo prospera, porque anda rectitud, cuando alguien ve con malos ojos a su vecino porque éste anda bien delante de Dios, ese seña que está siendo perturbado por un mal espíritu y no terminará bien. Caín no terminó bien. El Señor lo selló para que fuese errante. No le gustó ese castigo. Los hermanos de José tuvieron que pedirle perdón. Se humillaron. O sea, se cumplió el sueño. Quisieron o no quisieron. Saúl no terminó bien. Terminó traspasado por su propia espada. Y más adelante vemos que en Babilonia dice que el Señor tocó el corazón del rey Darío para poner a Daniel por jefe de todos los sátrapas. Y eso no le gustó a los compañeros de Daniel. Y buscaban ocasión para matarle, ocasión para destruirle. ¿Por qué? Porque Daniel era recto delante de Dios y delante del rey. Mire, toda la excelencia de trabajo y la excelencia de obra, la obra perfecta, despierta la envidia. Y aquellos sátrapas empezaron a investigar de qué manera podían destronar de ese puesto que le había dado el rey Darío a Daniel. Y como no había ocasión, no queda algo relacionado con lo de su Dios. Y así lo hicieron. Pero como Dios estaba con Daniel, no lograron el objetivo de destruirlo. Aquellos hombres envidiosos, porque dicen: tú no eres el más viejo, a ti te tocaba ese puesto. ¿Y por qué se lo dieron a este hebreo que vino como esclavo? Y empezaron a maquinar y ellos fueron devorados por los leones. Mire, hermano, siempre al que anda mal, mal termina. Y por eso la palabra de Dios nos enseña en esta hora que nosotros no debemos de darle cabida a nada de lo que es en contra o atienta contra nuestra vida. Es veneno, es letal esa enfermedad, la envidia. Veamos por aquí, hermanos, eso fue lo de Daniel, eso fue lo de los hermanos de José, eso fue Saúl y David. Mira, hermano, cómo se repiten las escenas. Pero en la iglesia
se daba. Por eso le digo yo, que nosotros no debemos de descuidarnos. Hay que hacer morir lo terrenal en nosotros. Bueno, pero ¿y por qué no habla del enojo? ¿Por qué no habla de la ira? ¿Por qué no habla del pleito? ¿Por qué no habla del chisme? No, si todas esas cosas son carnales, hermano, todas las cosas son obras de la carne. Pero el tema de este día solo es la envidia. Solo es la envidia. Otro día va a ser otro tema, otro día va a ser otro tema, otro día. No podemos hablar de todo al mismo tiempo. Este día solo es eso. Otro día se va a hablar de la ira, otro día es hablar del pleito, otra vez de la disensión, otro día de la calumnia, otro día del chisme, otro día. Pero ahora es solamente la envidia. Es una de tantas obras de la carne. Tenemos que hacer morir